Efesios 2, del 8 al 9. Una de las cosas que quizá el pastor no le dijo es que mi español a veces no es muy bueno, obviamente. Le pido disculpas y le pido que por favor no se enfoquen tanto en el lenguaje o las malas palabras, que mal dichas, pero sino en la palabra de Dios. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Diga conmigo: gracias. Esa es la razón por qué usted y yo estamos aquí. Ahora, dice la Biblia que Dios es el que justifica, ¿verdad? ¿Y Él es el que justifica a quién? ¿Al que está correcto? No. Dice la palabra que Él justifica al impío. Ahora la pregunta es, ¿qué es ser justo? Ser justo habla de alguien que es correcto, ¿verdad? Alguien que se comporta conforme a la ley. Pero hay un problema, que a veces pensamos que, bueno, para lo que para ti es bueno, no necesariamente es bueno para mí. Y cada uno tiene su opinión, ¿verdad? Y este es el gran problema del hombre y la mujer sin Dios. Pero aquí, cuando la palabra habla de justicia, Dios lo que demanda y está hablando es de la ley de Dios. Es de lo que Él dice, lo que es correcto y lo que no es correcto. No lo que el hombre dice. Ahora, como dije, justicia habla de algo de rectitud, algo que es derecho, ¿verdad? Conforme a la ley de Dios. Ahora, hay algo interesante, es que en el capítulo 20 de Jueces, el versículo 16, y ahorita voy a conectar esto, habla de 700 hombres que eran de la tribu de Benjamín. Y dice que estos hombres eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. ¿Se imagina eso? A un cabello y no erraban. Y lo interesante es que esta palabra erraban es del hebreo que dice hatar. Y esta palabra es la misma que es traducida como pecado. Porque la palabra pecado, como entendemos, es errar al blanco. No nuestro blanco, sino el blanco de lo que Dios ha dicho, aquí es que tiene que estar. Y este es el gran problema del hombre y la mujer. Nos parecemos como un jugador que en la Olimpiada del 2004, este hombre estaba compitiendo en la competencia de rifle y tenía que tirar y ya estaba en su último disparo y estaba por ganar ya. Él se pensaba que ya lo tenía y la realidad era que sí, porque su anotación estaba bastante alta y este es el último tiro. Y cuando tira, nada pasa. Él estaba esperando que le dijeran, ganó. Y se queda mirando al juez y dice, ¿qué pasó? Disparé. Pero sucede, y fíjense que este era un jugador en una olimpiada. Sucede que el hombre disparó, pero le dio al blanco equivocado. Le dio al blanco que estaba al lado en vez del blanco que le tocaba a él. ¿Se imagina? Pero esto es lo que le pasa al hombre y la mujer, que cree que es justo. Y está disparando y se pregunta, no, yo soy bueno. Pero al final el juez le dijo, tu puntuación es 0. Y no ganó la medalla de oro que tan cerca estaba. El hombre está haciendo conforme ¿qué? Su voluntad, conforme lo que él cree que es bueno. Pero tristemente, por más bueno que parezca, por más recto que parezca, si no se conforma a la ley de Dios y a su justicia, lo único que se ganará es 0. Pero hay algo, y la noticia es más peor que simplemente no ganar o ganar cierto puntuaje. La noticia es bien mala porque estamos hablando que el pecado
nos separa de Dios. ¿Se imagina? Pero la realidad es que usted y yo estábamos, dice la Biblia, perdidos en delitos y pecados. Éramos esclavos del enemigo. Estábamos perdidos, disparando, pensando que estábamos dando al blanco, pero la realidad era que estábamos fallando cada vez. Ahora, ¿qué dice la palabra? Jesús, Dios en el Antiguo Testamento, en Levítico 19:2. Vayan conmigo, Levítico 19:2. Dice que Dios habla a la congregación de Israel a través de Moisés y le dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Fíjese, no es lo que Israel pensaba, sino Dios le está diciendo: ustedes sean santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Ahora, fíjense la medida que tenemos que medirnos contra, no contra nuestro semejante. No es cuando nos comparamos horizontalmente, puede ser que digamos: bueno, yo soy bueno, ¿verdad? Yo no soy tan malo como tal persona. Yo no soy como aquel que mató, yo como aquel que hace y deshace. Y nos creemos que somos buenos, pero cuando nos comparamos conforme a la justicia de Dios y nos medimos verticalmente, dice la palabra que todos quedamos, ¿qué? Pequeño. Quedamos pequeños. ¿Qué es ser santo? Santo habla de ser separado, alejado de lo impuro y profano, y destinado al servicio de Dios. Separados del mundo, pero tiene un propósito, es para acercarnos a Dios. Y Dios le dice a su pueblo Israel: sean santos porque yo soy santo. Ahora, dice Romanos 23, por favor. Y en este momento solamente va a considerar, dice el versículo 23, dice: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Dice que no podemos alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. La Reina Valera dice que por cuanto todo pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, disculpe. Ahora, Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Una de las razones que no tenemos un alto concepto del pecado es porque tenemos un bajo concepto de quién es Dios y de su justicia, ¿verdad? Porque si supiéramos y consideramos qué tan grave es o qué tan grande Dios es, nos alejamos del pecado, nos sometemos a él. Pero como el hombre y la mujer, dice en Romanos también que dice que no reconocieron, no le dieron gloria a Dios, ¿verdad que no? Sino que se evanecieron. Y después dice que cambiaron la verdad por la mentira. Y después vemos un progreso que después que no reconocieron, no le dieron gloria, entonces cambiaron y después decían: esto de Dios, ¿quién es Dios? Rechazaron a Dios por completo. Ahora, ¿no nos recuerda esto de la situación de cómo está el mundo hoy? ¿No nos recuerda esto de la situación como nosotros anduvimos en otro tiempo? Y si hay alguno aquí todavía que no ha reconocido esto, este es el día agradable del Señor, que usted puede abrir su corazón a Jesucristo. Dice la Biblia que cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios y cuando nos comparamos ahí, que vemos lo pequeño, lo desnudo que estamos, que somos pecadores, que no podemos. Dice, y nos sucede aquí como en Isaías, donde dice que
estaba, dice en Isaías 6:5, dice que cuando él estaba delante del trono, dice, entonces dijo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Delante de Jehová temblamos. Temblamos como Habacuc dice en Habacuc 3:16, que dice, oí y se conmovieron mis extrañas, a la voz temblaron, a la voz de quién, de Dios, temblaron mis labios, producción entró en mis huesos y dentro de mí estremecí. Delante de la presencia de Dios no hay nadie que se mantenga en pies. Todos somos pequeños, todos vemos nuestra desnudez, pero mientras que nos estamos comparando al hombre, puede ser que nos creamos que somos mejores. Pero dice la Biblia que no hay justo ni siquiera uno. Dice también que por más bueno que somos, Isaías 59:2 dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, el pecado nos separa de Dios. Ahora, ¿qué es pecado? Como ya hemos aludido, el pecado habla de errar al blanco. Cada vez que no hacemos lo conforme a la ley de Dios, todo lo que es recto, lo que Dios nos ha mandado, es pecado. Dice en Primera de Juan 3:4, y disculpe si a veces quizá la traducción es diferente, uso la Nueva Traducción Viviente y la Reina Valera 1960, pero dice, Primera de Juan 3:4 dice, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. O sea, el pecado es ir contra la ley de Dios. Todo lo que Dios ha establecido y nosotros no hacemos o vamos en contra es ¿qué? Pecado. El pecado es rebelión contra Dios. Cuando resistimos, cuando rechazamos la autoridad de Dios, estamos en rebelión y esto es pecado. Primera de Juan 5:17 dice que toda injusticia es pecado. Ahora nos preguntaremos, ¿de dónde origina el pecado? Y el pecado no proviene de Dios, sino que se encuentra y su origen lo encontramos en Lucifer. Y vemos que Lucifer era un ángel y dice que era hermoso. Dice Lucero, hijo de la mañana, pero ¿qué pasó con este ángel? Que se rebeló. Dice que quiso ser como Dios. Vamos a Isaías 14. Al versículo 13. Isaías capítulo 14, verso 13. Dice, tú que dices en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Subiré las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí vemos que este ángel, siendo hermoso, teniendo, imagínense, en la misma presencia, dice que se rebeló y quiso ser igual a Dios. Pero nadie puede ser igual a Dios. Dice que fue mandado, fue echado fuera el enemigo. Pero ¿qué pasa? Que ahora encontramos en Génesis capítulo 2, en principio dice que Dios creó al hombre y la mujer. Y lo creó perfecto. Pero Dios lo puso en un jardín y le dio de todo. Solamente le dijo, del árbol de la muerte, de la sabiduría, del conocimiento del bien y mal, no comas. Y todo, ¿qué usted cree que hizo? Teniéndolo todo, pero esto nos recuerda a nosotros, ¿verdad? Que cuando nos dice no toque algo, ¿qué nos da a nosotros por hacer? Tocarlo. O cuando vemos, ¿verdad? Si algo que dice wet paint, la pared, pintura, no toques.
como que verdad que nos da un deseo como, ¿será verdad? ¿Por qué? Pero bueno, Adán, dice la palabra en Génesis capítulo 2, 16 al 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cualquiera pensaría que con una advertencia así, dirían, bueno, no lo va a hacer. Pero la realidad es que no sabía Adán qué en sí era la muerte. ¿Cómo él pensó, qué pensaba él que iba a ser la consecuencia? No sabemos exactamente, pero dice que Dios se lo dijo, el día que comieres morirás. Pero ¿qué sucede? Que el enemigo que ya había caído, dice que quiso engañar y también engañó a Eva y a Adán, ¿verdad? Dice que en el Génesis capítulo 10 vemos que entonces, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Fíjese cómo el enemigo tuerce lo que Dios dice. Dios establece su ley y la función del enemigo es que de torcerla, de cambiarla, de decir no, eso no te va a pasar nada. Dios le dijo vas a morir y el enemigo le dice no vas a morir. Esto nos pasa a nosotros hoy en día. Mientras estamos viendo todo esto, quiero que veamos que esto no es una historia que pasó miles de años atrás y qué bonito, y mi mamá y mi papá me la contaba, yo la leo en la Biblia y todo esto, pero quiero que nos veamos nosotros mismos y nuestra condición hoy en día. Dice la palabra que entonces, versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí vemos la decadencia, vemos el pecado que entró en el ser humano. El hombre pecó, el hombre no se sometió a la ley y al mandato de Dios, sino que cayó en la trampa del enemigo. Así como él quiso ser como Dios, ahora el enemigo le ofrece a Adán y a Eva ser tal como Dios. Y a veces nosotros pensamos, bueno, yo no quiero ser como Dios. Yo sé que no soy Dios, pero cada vez que nosotros vamos contra su estatuto, contra su ley, nosotros estamos poniendo a Dios ¿en qué? En segundo plano. Y nos estamos poniendo a nosotros por primero porque nosotros pensamos que sabemos mejor que Dios. Ahora, ¿qué sucedió cuando Adán desobedeció a Dios comiendo del árbol prohibido? Dice que el pecado de Adán fue imputado, o sea que fue puesto en la cuenta de toda la humanidad. Ahora le invito a que vaya a Romanos 5, versículo 12 al 14. Romanos 5, 12 a 14. Pablo aquí le escribe a los romanos y le dice que, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿ese hombre quién es? Adán. Dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Vemos que el hecho, cuando Adán desobedeció, ese pecado fue imputado a toda la humanidad. Dice que por tanto, él pecó, dice que el pecado entró a todo el mundo. Imputar, ¿qué quiere decir? Quiere decir atribuir o declarar la responsabilidad de un hecho a una persona.
El hecho y el pecado de Adán fue imputado a toda la humanidad. Hace poco conversaba con mi hijo y me preguntó, papi, pero si Adán pecó, ¿por qué culpa tenemos nosotros? Si el pecado de Adán es el pecado de él y no de nosotros. Y esta pregunta me sorprendí porque mi hijo tiene 9 años y yo dije, wow, ya está pensando así. Y los adultos vemos que tienen esa pregunta. Dice, pero ¿qué tiene que ver Adán conmigo? Pero eso en una forma es una autojustificación, porque eso lo que quiere decir, yo soy bueno, Adán pecó, hizo lo malo, pero yo no, ¿verdad? Pero entonces empecé a preguntarle a mi hijo, ¿tú has mentido? Y él me dice, sí, yo he mentido. Yo le digo, pero eso va contra la ley de Dios. Dios dice, no mentirás. Y él dice, pero todo el mundo lo hace, todos los niños en mi clase lo hacen. Yo le digo, pero porque todo lo haga, no quiere decir que está correcto. Le pregunté, obviamente aprovechando la ocasión, le pregunté, ¿te has portado mal con tu madre y tu padre alguna vez? Me dice, sí. Le digo, la Biblia dice, honra a tu padre y tu madre. Eso está yendo contra la ley de Dios. Y esto nos pasa a cada uno de nosotros cuando sin Dios, que a veces nos preguntamos, bueno, yo no soy tan malo. Yo no mato, yo no esto, aquello, pero cuando de verdad nos medimos, como dije, contra la ley de Dios, cuando nos medimos a la altura de la ley de Dios, con su justicia, vemos que quedamos cortos. Porque dice la palabra, no matarás, ¿verdad? Y dice, bueno, yo no mato. Pero en el Nuevo Testamento Jesús dice, el que se enoja con su hermano, dice, es culpable. Dice, pero yo no adultero, pero dice Jesús, el que mira a una mujer y la codicia ha pecado y adulterado en su corazón. Entonces podemos ver, hermano, que por más bueno que queramos hacer y por más bueno que creamos que somos, la realidad es que cuando Dios, si estamos delante de su presencia y Dios nos manda, nos llama a cuenta y pasa juicio sobre nosotros, dice que ninguno somos justos. Y esa es la realidad, y yo sé que estando en la iglesia, a veces pensamos, bueno, yo vengo a la iglesia, yo oro, ¿verdad? Yo leo la Biblia, tengo una Biblia grandísima que todo el mundo la puede ver, y creemos que eso nos justifica. O creemos que porque damos nuestro diezmo, o damos ofrenda, o porque ayudamos a los pobres, que de cierta forma estamos complaciendo a Dios y creemos que eso es el todo. Pero vamos a ver y vemos a través de la Biblia que eso no es la justicia de Dios. Eso no es lo que Dios está buscando de nosotros, sino que lo que Él requiere de nosotros, lo que la justicia de Dios demanda de cada uno de nosotros, su santidad. Ninguno de nosotros podemos satisfacer. Entonces, vamos que a través de Adán heredamos la naturaleza pecaminosa. La realidad es que no somos el que quiera decir, bueno, porque Adán pecó, nosotros estamos juzgados. No, la realidad es que nosotros estamos siendo juzgados también por nuestro pecado, porque nosotros, dice que pecamos. No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos, ¿por qué? Porque naturalmente somos pecadores. Eso es importante entender que nosotros no somos buenos. Dice Pablo, no hay nada bueno en mí, ¿verdad? En Romanos 7. Él dice, entonces, 1 Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La condición del hombre, hermano, es que Jeremías 17 la describe, que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Romanos 7, Pablo lo dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No sé si alguno se puede identificar con eso. Pero hay un problema, hermano. Que todo esto de pecado no solamente que trae separación, dice que trae muerte. Muerte espiritual.
A veces cuando leemos de muerte creemos que es cuando algo para de existir, pero a muerte también la Biblia habla de separación. Y cuando Adán pecó hubo muerte espiritual, hubo un pecado que los separó, y vemos que la reacción de Adán fue que esconderse cuando escuchó la voz de Dios. Pero vemos que espiritualmente hay muerte, pero también hay muerte física, ¿verdad? Porque Adán dice que murió, llegó a cierta edad y murió. Así como todos los hombres en la historia mueren. Usted y yo estamos todavía bajo esa maldición, a pesar que hemos sido limpiados, hemos sido liberados, pero todavía estamos en esta carne que está bajo esa maldición, y algún día usted y yo vamos a morir. Dice que el certificado del nacimiento de cada uno de nosotros también es nuestro certificado y garantía que vamos a morir un día. Y eso proviene del pecado. Pero no solamente es muerte espiritual, muerte física, pero también muerte eterna. En Apocalipsis 20 vemos que dice que todo aquel que no fue hallado en el libro de la vida, dice que fue echado al infierno, ¿verdad? Y es eternamente. Y decimos, bueno, no que Dios esté en todos los lugares. Bueno, sí, pero en el infierno no va a haber la justicia y la bondad de Dios, hermanos. O por tanto vamos a estar separados de Él. Ahora quizá cuando nosotros, y sé porque nos sucede a todos, y me ha sucedido a mí, a veces uno escucha toda esta cosa del infierno y esto, y creemos que son cuentos. Y creemos que, bueno, eso no es verdad, bueno, eso decía mi abuela, pero hermano, la Biblia, Dios no miente, y su palabra es inspirada por el Espíritu Santo, y habla del infierno, y habla que aunque el infierno no fue preparado para nosotros, pero el hombre y la mujer que no decide poner su fe en Dios y creer en Jesucristo, dice que será condenado. Dios no es que lo mandará, sino que la persona, Dios nos ha dado la libertad de escoger si seguimos o no a Él. Si queremos estar con Él o no queremos estar con Él. Pero a veces el problema también está en cómo lo queremos hacer. Lo queremos hacer con nuestra propia fuerza. Lo queremos hacer porque creemos que nosotros podremos de una forma u otra presentarnos ante Dios y decir, Señor, yo soy bueno. Pero la realidad es que ante Él nadie se podrá justificar. Nadie se podrá justificar. Imagínese que una persona mate a otra persona y vaya al sistema de la ley aquí y le diga, bueno, me pasó una vez. Maté a esta persona, pero la verdad nunca ha pasado antes y ya no lo estoy haciendo, ya no lo hago más. Yo soy en sí bueno. ¿Qué usted cree que el juez va a hacer? El juez va a decir, bueno, está bien. Vete y no mate más, pórtete bien y ya. No, si el juez es una persona recta y no injusta, él va a aplicar ¿qué? La ley. Y la ley va a dictar su sentencia. Y lo que Dios ha dicho que para el hombre y la mujer que peca, cual ahora la Biblia ha establecido que todos pecan, dice Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Cuando hay un pecado, dice que la única, donde para haber remisión de pecado tiene que haber ¿qué? Sangre. Y vemos que en Génesis, en el principio, cuando Adán pecó, ¿verdad? Dice que escucharon la voz y ellos se escondieron. ¿Qué hicieron? Dice que se taparon con una hoja de higuera, ¿verdad? Pero eso no era lo que Dios demandaba. Entonces dice que Dios lo tapó ¿con qué? Con piel, ¿verdad? Y para él hacer eso tuvo que haber matado, ¿verdad?, a un animal. Hubo que haber sangre. Y a veces así nos pasa a nosotros que queremos tapar nuestra injusticia, nuestro pecado con nuestras obras. Queremos hacerlo de nuestra propia cuenta, pero Dios dice, no es como tú quieras hacerlo, sino como yo he decretado que sea hecho. Dice Nahum 1:3, dice, el Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Qué feo eso, ¿no? Es duro, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que nosotros, ¿qué no merecemos?
muerte. Nosotros no merecemos el castigo de Dios. Y no importa lo bonito que estemos aquí, no importa que si tenemos corbata y cabana y qué tan bonito nos vemos y qué tan santo nos vemos. Si Dios sabe la realidad de cada uno de nosotros, conoce nuestra condición y cada uno de aquí, que estamos aquí, sabemos. Imagínense que Dios grabara todo nuestro pensamiento, que Dios grabara todas nuestras acciones y que el pastor dijera, vamos a pasarlo aquí. ¿Cuántos se anotarían para eso? ¿Nadie? No. Porque nada bueno hay en nosotros, en nuestra carne. Ahora Dios ha establecido, gracias a Dios, que Él ha establecido el principio de sustituto. En Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os le ha dado para hacer expiación sobre el altar por vuestros almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Desde el Antiguo Testamento que vemos que Dios establece este principio de la expiación, y la expiación es la eliminación de la culpa del pecado a través de un tercero. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto, animal o otra persona. Vemos que en el Antiguo Testamento Dios le dice, mira, Dios le provee un medio por el cual sus pecados puedan ser pasados por alto, que ellos puedan ser expiados de sus pecados. Y ahora vemos, dice Hebreos 9:22, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora, ¿qué vemos? Dios llama a un hombre llamado Abraham, lo escoge, un hombre que era pecador, un hombre que era de una familia idólatra. Fíjense, y gracias a Dios que Él no buscó a un hombre que era bueno, buscó a un hombre que decía que esto, que ayunaba y tanto, sino buscó y llamó a un hombre idólatra. Y dice que Abraham obedeció. Él lo llamó desde su casa, de su parentela, y dice, ven y te llevaré, y le hizo una promesa, y Abraham creyó. Y de ese hombre dice que él levantó una descendencia y levantó un pueblo llamado Israel, y le dio su estatuto, le dio sus reglas, le dio tantas cosas para que el pueblo caminara en santidad con él y que ellos puedan dar a conocer a las demás naciones quién era Jehová. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo de Israel desobedecía. El pueblo de Israel practicaban estas leyes y estos reglamentos, pero ¿qué pasa? Que su corazón estaba lejos de Dios. Ellos pensaban que simplemente haciendo todas estas prácticas y cosas ellos se iban a justificar, pero vemos que en Hebreos 10:1 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por la mismo sacrificio que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan en este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. En otra palabra, lo que vemos es que estos sacrificios y esta manera que estos sacrificios que Dios le había dado a su pueblo eran simplemente sombra de lo venidero. No era en sí para ellos ser justificados, sino que lo estaba apuntando, como dice Pablo, que la ley era ayo, o sea que era el tutor que lo llevaba a Jesucristo. Pero Israel se puso muy cómodo. Israel pensaba que eran lo máximo. Y Israel pensaba que su sacrificio, estos sistemas y esta ordenanza, en vez de ellos hacerlo y cumplirlo por amor, dice que ellos lo cumplían simplemente por hacerlo. Dice, este pueblo, ¿de qué? De labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Y mientras
vemos esto, nos tenemos que preguntar hoy en día, a pesar que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Gracias a Dios que tenemos la sana doctrina. Gracias a Dios que tratamos de predicar lo que la Biblia dice y así lo hacemos y con la ayuda de Dios, y tratamos de no contaminarnos con lo que vemos que hay en el mundo. Pero ¿lo hacemos de verdad de corazón? O quizá hemos llegado a un punto en nuestra jornada que pensamos que eso es. Que simplemente porque yo vengo a la iglesia, que porque simplemente yo soy parte de una iglesia con cierto nombre o cierta denominación, que nosotros nos hemos ganado a Dios, que nosotros en sí somos santos o mejores que otros por lo que nosotros hacemos o dejemos de hacer. La realidad es que eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que nosotros sí vengamos a la iglesia. No estoy diciendo que no. Sí, no estamos diciendo que no prediquemos, que no estudiemos, que no hagamos las buenas obras, pero ¿cuál es la intención de nuestro corazón? A través de todo eso vemos en Deuteronomio que Dios estaba interesado en el corazón del pueblo de Israel. Quería tener una relación, no simplemente un pueblo que lo adoraran automáticamente, que lo hicieran simplemente por hacer y ser solamente una práctica vacía. Hoy en día tenemos que preguntarnos la misma pregunta: ¿hemos nosotros caído en esa misma trampa del enemigo? ¿O lo que hacemos lo hacemos como fruto del cambio que Dios ha hecho en nuestra vida y que sigue haciendo en nuestra vida? Vamos a Romanos 3, versículo 21. Romanos 3, 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Qué bonito a veces que vemos en la Biblia estos peros. Dice aquí, cuando dice pero ahora, vemos que hay una diferencia entre cómo algo se hacía, y si leemos todo los romanos, vemos que Pablo le escribe a los romanos y empieza primero enseñando la condenación de todo el mundo, tanto como judíos, tanto como gentiles, y básicamente le dice: todos están mal, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos son pecadores, porque los judíos pensaban que eran mejor que los gentiles, ¿verdad? Y quizás nosotros, ¿verdad? Y voy a seguir comparándonos. Puede ser que nosotros decimos, bueno, nosotros no somos judíos o esto y aquello, pero en nuestra condición, en nuestra situación, puede ser que miremos a otros y decimos, bueno, nosotros somos mejores que aquellos. Los judíos lo hacían con los gentiles, y nosotros ¿con quién lo hacemos? Pero la realidad es que todos éramos pecadores. Éramos. Pero dice la Biblia que se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dice que la justicia de Dios por medio de la fe en ¿quién? Jesucristo. Qué bueno es saber que no es por la obra, no es, ¿verdad?, por lo que hacemos, no es por los sacrificios, sino que dice que es por medio de la fe en Jesucristo. Y esto es muy importante, no es que somos salvos por tener fe, ¿verdad? O yo tengo fe, por eso voy a ser salvo. No. La fe es simplemente el vehículo, es mediante la fe, no es la fe en sí que salva, pero por medio de la fe. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el objeto de esa fe? Porque podemos tener fe en muchas cosas, ¿verdad? Podemos tener fe en nuestros familiares, podemos tener fe en un objeto, podemos tener fe en muchas cosas, pero aquí la fe que salva tiene que estar centrada ¿en quién? Y solamente en Él.
Dice Jesucristo que Él es la verdad y la vida y nadie vendrá al Padre sino por Él. Esto es muy importante saber que es solamente por medio de Jesucristo y es por medio de la fe en Él que somos salvos. Para todos los que creen en Él. Qué bueno es saber que esto no está limitado solamente si a los judíos o a cierta nacionalidad, si es a las mujeres o a los hombres o esto, no. O que no hay límite, sino para todos los que ¿qué? Creen. Pues hemos aprendido que muchos dicen creer. Y hay ese conocimiento, ¿verdad?, que hemos aprendido intelectual, el conocimiento de que también Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Pero vemos que esta fe, la fe que salva, la fe que nos da esa justicia de Dios, es una fe que uno es centrada en Jesucristo y es una fe también que nos mueve ¿a qué? A la acción. Es una fe que es evidenciada por obras. Es una fe que dice, el que creyere que en su corazón, ¿verdad? Porque dice, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. ¿Qué es lo que vemos aquí? Es que hay una fe, pero mueve ¿a qué? A que se confiese con la boca. Vemos que tiene una acción. Entonces dice la Biblia que dice, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Justificado aquí dice que es decir, mostrar o considerar como justo o inocente a una persona. Ser justificado es cuando Dios declara que la persona es inocente, pero no por su obra, sino por la obra de Jesucristo. Porque nadie podía cumplir la ley, nadie podía hacer completamente lo que Dios demandaba ni todavía demanda, sino que por medio de la fe en Jesucristo, el único perfecto, que dice que no siendo, que Él llevó nuestro pecado, si Él fue perfecto, sin pecado, fue el único que pudo cumplir lo que Dios exigía. Cuando nuestra fe está puesta en Él, dice que somos justificados en Jesucristo. Así como el pecado fue imputado en Adán a todos los hombres, vemos que la justicia de Dios y la declaración que somos justos fue también imputado a todos los hombres, a los que creen. Es importante ver que la justificación es un acto, no es un proceso. Es algo que Dios hace y no nosotros. Nosotros no podemos ayudarle a Dios en justificarnos a nosotros, sino que Dios es que nos declara justo. Ahora, ¿qué pasa? Dios nos declara justo, pero Él ha dado el Espíritu Santo en nuestra vida. Y el Espíritu Santo dice que imparte justicia a través de nuestra vida. Es importante ver esto porque podemos decir, bueno, si creo en Jesucristo, yo soy justo, ya no tengo que importar, puedo seguir viviendo como quiera. No. Y vemos que Pablo reprende también este pensar y dice no. Sino que si somos justificados, hay un cambio en nuestra vida. Dice que Dios ahora nos saca de la esclavitud, pone su Espíritu Santo en nosotros y donde está el Espíritu Santo dice que hay libertad. ¿Libertad para qué? ¿Para hacer lo que nosotros queremos? Sino libertad para hacer lo que Dios pide de nosotros, y Él es el que nos va transformando, y ahí es que vemos que dice que somos transformados de gloria en gloria, a la imagen de Jesucristo. Qué bonito fuera si de verdad tuviéramos este concepto de ir de gloria en gloria es siendo verdad transformado a la imagen de Cristo. Muchas veces se malentiende ese texto y creemos que si compramos una casa más grande o si tenemos un carro más grande o esto, aquello, o nos suben el aumento del trabajo, pensamos, estoy de gloria en gloria. Pero le quitan la segunda parte del texto. Porque ahí es que entonces a veces ahí nos confronta. Porque podemos decir que somos justificados y esto, aquello, pero ¿dónde está la evidencia?
¿Dónde está? No es que nosotros tenemos que hacer obra para ganar. No, 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 no. La salvación es solamente por medio de Jesucristo, por medio de la fe, ¿verdad? En Jesucristo. Y esto es gracia. Es gratuitamente, o sea, es un regalo que Dios nos da. Es don de Dios. Usted no tiene que ganárselo. Usted no tiene que hacer nada para que Dios se lo dé, sino que Él lo ha ofrecido a todos gratuitamente. Dice, siendo justificado, versículo 24, justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, esto es tan buena noticia, ¿verdad? Porque sabiendo que nosotros no podemos hacer nada por nosotros propios en salvarnos, y que si fuéramos juzgados todos seríamos condenados al infierno, a una muerte eterna, Dios nos ha dado esperanza en Jesucristo. Dios nos ha dado una expiación y es Jesucristo mismo. Él murió en la cruz del Calvario por tu pecado y por mi pecado. Y esto es la noticia, es que tú no tienes que ser bueno para ser justificado delante de Dios. Tú no tienes que hacer ninguna obra para tú ganártelo, sino que ya Jesucristo lo hizo todo en la cruz, por ti y por mí. Y esto en esta mañana o esta tarde nos recuerda, si tú estás aquí y no ha dado ese paso de fe, si de verdad no dice, bueno, yo vengo y visito, yo no. Mira, la noticia buena para ti es que tú no tienes que hacer nada para tener esta justicia de Dios en tu vida. Él llama, Él toca. Lo único que tú tienes que hacer es abrir la puerta de tu corazón. A veces se oye decir, bueno, es que yo todavía, yo tengo que arreglar alguna cosa en mi vida para yo entregarme a Cristo. No. El Señor te llama tal y como eres, como está en esta situación que te encuentra, Él te llama y Él te dice, ven a mí. Porque tú nunca podrás hacer perfecto. Tú nunca podrás hacer y compararte contra la justicia de Dios y decir, lo he alcanzado. La noticia para ti es que Dios te llama tal como tú eres, tal como estás. Y si quizás estamos aquí en la iglesia y somos cristianos y eso, el Señor nos recuerda, quizás estás obrando pensando que por tus obras, por tu ofrenda, porque tú vienes a la iglesia, estás ganando el favor de Dios. Dios te recuerda que no es por tu obra, sino por la obra que Jesucristo hizo. Es tan importante que recordemos, porque a veces nos podemos encegar y pensar y estamos tan lejos de Dios. Sabemos que estamos lejos de Dios. No tenemos relación con Dios. Pero venimos a la iglesia y venimos una vez y venimos y damos el sobre y Señor, aquí está. Y de una forma u otra creemos que no estamos ganando el favor de Dios, pero Dios es nuestro Padre y Él quiere tener una relación con nosotros. Imagínense tener un hijo que simplemente venga, ya vine y se va y nada. Usted quiere saber cómo está, cómo te sientes, usted quiere tener esa relación. Dios es nuestro Padre. Dice en Juan 1, dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, ¿verdad? Ahí está la clave, recibieron, le dio potestad de ser, ¿qué? Hijos de Dios. A veces queremos, a veces se oye decir, ¿verdad? Es que todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Hijos solamente por adopción y es por medio de Jesucristo. Dios es justo, hermano. Y en su justicia, cuando lo vemos, podemos ser que algunos se asusten y digan, wow, pero qué Dios tan malo, qué Dios tan fuerte. Pero es que Él es justo, Él es santo y su justicia no puede menguar, Él no puede cambiar, Él no cambia. Pero el fundamento, y vemos que detrás de su justicia hay tanto amor, porque dice que Dios, aún nosotros siendo pecadores, Él vino y murió por nosotros. Él no esperó que nosotros nos arregláramos y que nosotros fuéramos buenos para entonces decir, ok, ahora tú puedes venir. No, Él dice, ven tal como estás. Para concluir, gracias a Dios que no me desmayé aquí.
Una ilustración es de una mujer que fue tomada presa por romper las leyes del tráfico. Dice que le dieron una fracción, un ticket, y no pudiendo pagar la suma, se presentó ante el juez y le dijo, no tengo con qué pagarle. Es imposible, no puedo pagar esta cantidad. Le dijo, bueno, si no paga esta cantidad, te tendré que aplicar la ley y la ley requiere que vaya a la cárcel. La mujer empezó a llorar y desesperada, pero no había manera que ella podía pagar esa multa. El juez dice que se paró, se quitó su túnica de juez. Dice que se bajó de su plataforma y tomó su jacket y se lo puso. Se acercó a la mujer y puso la cantidad necesaria para ella pagar la multa y no tener que ir a la cárcel. Le puso el dinero, se quitó su gabán y subió a la plataforma y se puso otra vez su túnica de juez. Y le dijo, ¿vas a pagar? Fíjese, eso mismo hizo Jesús por nosotros. Dice que Él se despojó de sí mismo. Siendo rico se hizo pobre. Siendo Dios, dice que se hizo carne. Tomó forma de hombre, ¿verdad? Dice, y vino y pagó el precio que nos tocaba a usted y a mí. Pero tenemos que recibirlo. La mujer podría seguir ahí y decir, bueno, no tengo el dinero. Pero ella tuvo que extender su mano, tomar lo que ese juez le había dado y decir, aquí está el pago. Asimismo con Jesús, lo único que tenemos que hacer es recibirlo. Dios le bendiga.